El penúltimo libro de la Biblia nos habla acerca de los hechos de los apóstatas. Y para poder ser muy concreto y para que justamente podamos entenderlo claramente, fíjense cómo Judas nos da un resumen de tres personajes que, digamos, resumen y concentran lo que significa aquella persona que está pues justamente apostatando, maldiciendo, está desviándose en sus caminos. Uno de los planteos que nos preguntamos en estos días es preguntarnos si un lobo puede convertirse en una oveja. Y la respuesta corta es que no puede convertirse, porque lo que ocurre es que un lobo por naturaleza es lobo y una oveja por naturaleza es oveja. Pero también entendemos que el poder de Cristo puede transformar pues aún hasta el más extremo lobo cuando obra obviamente la obra de Dios en su vida. Y en este contexto podemos encontrar la claridad del mensaje bíblico, pero también el apóstol Pablo nos va recordando que pudiese haber un desliz, a lo que nosotros podemos, entender intuitivamente, que pudiéramos como hijos de Dios tener ciertas características, tanto como Caín, tanto como Coré y tanto también como Balaam. Podemos tener ciertas características, pero vamos otra vez al versículo 10 y 11 y vamos desde ahí a encontrar justamente el proceso. Ya hablamos de Caín, hoy vamos a hablar de Balaam y Dios mediante, si no es el viernes, el miércoles vamos a hablar acerca de Coré. Dice el versículo 10, pero estos, o sea, aquellos quienes son blasfemos, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en lo que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vale decir que aquel que no conoce, su naturaleza no ha cambiado, la palabra de Dios tiene la capacidad de provocarlo. De hecho, pudiese aún disertar, exponer bíblicamente una verdad bien trazada, pero no lo puede llevar a la práctica, porque la práctica es estrictamente, aplicada por la obra del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y de esta manera justamente Judas tan claramente nos dice que por naturaleza conocen las cosas, pero se corrompen como animales irracionales, mostrándonos de que justamente su naturaleza no ha cambiado. O bien puede ser que en el Hijo de Dios haya un desliz que pudiese llevarlo a esta instancia. Vamos a ir viendo un poquito a medida que vamos a ir avanzando en esta enseñanza. Dice Judas en un lamento: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? El camino de Caín, como hablamos el miércoles o el viernes pasado, es el camino de la envidia. La envidia que proviene justamente del resentimiento. ¿Se acuerdan que Caín estaba resentido con su hermano Abel? ¿Por qué? Pues porque a Dios le gustaba más la barbacoa que las lechuguitas, ¿sí? Y de esa forma él se sintió resentido, ofuscado, y el resentimiento paralizó a Caín y justamente provocó un fratricidio, un homicidio de un hermano contra otro hermano, ¿sí? Y esto es lo que nos dice: porque han seguido el camino de Caín, la envidia que proviene del resentimiento. Y luego en ese espiral descendente, pues llega y se lanzan por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Dijimos que Caín estaba refiriéndose a la envidia, de que Balaam tiene que ver con la codicia y que Coré tiene que ver con la rebeldía. Y Judas resume en estos tres personajes lo que significa un corazón apóstata. Llámese un lobo propiamente dicho, o también un hijo de Dios que pudiera empezar a deslizarse y que necesita entender esta palabra para rectificar sus pasos. Ahora, para poder entender a Balaam,
tenemos que ir a Números capítulo 22, porque uno puede decir, bueno, ¿cuál es el lucro en el error de Balaam? ¿A qué se está refiriendo justamente esto? Poder entender este principio en Números capítulo 22 nos va a ayudar a discernir, a comprender profundamente cuál es el corazón, cuál es el perfil de un apóstata, pero cuál es el perfil de Balaam, ¿sí? Así que los invito rápidamente a ir al Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 22. Y en Números capítulo 22 vamos a mirarlo rápidamente, y de esa forma vamos a referirnos a lo que justamente Judas está hablándoles a los primeros cristianos, hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Qué podemos decir de Balaam? Bueno, el nombre de Balaam justamente quiere decir el que traga al pueblo o lo confunde. Y ya con solamente el nombre ya entendemos, discernimos bastante. El que traga al pueblo o lo confunde. Y fíjense que en Números capítulo 22 nos habla o nos refiere la historia de un Balaam, porque al lado de un Balaam siempre está un Balac, ¿sí? Esto es algo que va en conjunto. Balaam siempre está en cercanía de Balac, ¿bien? ¿Y quién es Balac? Bueno, lo vamos a ver, es el rey de Moab, en el contexto histórico que vamos a mirarlo, y vamos a ver la lectura espiritual que este texto tiene. Y usted dirá, ¿y qué significa el nombre de Balac? El nombre de Balac significa el devastador. Vale decir que hay alguien que traga al pueblo o lo confunde, y luego viene la guadaña, quien es el devastador. Es justamente aquel que termina con la labor que comenzó Balaam. Muy bien. ¿Tienen Números capítulo 22? Números 22. Muy bien. Vamos a ver rápidamente la historia de este personaje siniestro que es Balaam, y vamos a mirarlo en el contexto de este texto para poder encontrar qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Fíjense que partieron los hijos de Israel, dice la palabra, y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, nos dice la palabra, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab. ¿Quién es Moab? Moab es el pueblo, y justamente su rey es Balac, ¿bien? Y Moab, dice la palabra, que tuvo gran temor a causa del pueblo. ¿Por qué? Porque los israelitas eran bastantes, eran muchos. Fíjense justamente que al angustiarse a causa de los hijos de Israel, dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerán esta gente todo nuestro entorno, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. ¿Qué ocurrió en este contexto? Pues ya habían pasado 38 años en donde el pueblo de Israel estuvo peregrinando, dando vueltas aburrida en el desierto. Ocurrió que pues ya los mayores de 40 años habían muerto, ¿no? Y los menores de 40 años pues habían visto todo lo que había ocurrido en torno a la rebeldía de sus padres. Vale decir, como cuando la palabra dice que aunque el hombre exterior se va deteriorando, el hombre interior se renueva de día en día. Tiene una conexión con ese renuevo espiritual que el pueblo de Israel, luego ya de 38 años, había visto el camino de la rebeldía en sus padres y dijeron: no, la verdad que por este camino no vamos a transitar. Y es a partir de este tiempo donde el pueblo de Israel empieza su ingreso a la tierra prometida. Tierra que fluía leche y miel, pero tierra también que ellos tenían que conquistar. Vale decir que Dios le daba la victoria, pero, o mejor dicho, le daba justamente, bien digo, la victoria, pero con esa victoria también había una batalla que poder realizar.
Esto era parte justamente de ese proceso que Dios había encaminado al pueblo, y ustedes recordarán que pues en primera instancia destruyeron Jericó, luego destruyeron Jai. Bueno, en realidad no lo destruyeron, se dieron cuenta de que cayeron en rebeldía, y de esa manera rectificaron sus pasos y encaminaron su camino hacia el lugar que Dios le había determinado. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Qué ocurrió? Ocurrió justamente que pues los pueblos que estaban ahí no eran ciegos ni sordos, se daban cuenta lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Estaba avanzando de una manera muy, muy drástica, muy firme, hacia la conquista de la tierra a la cual ellos iban a poseer. Y en este contexto los moabitas dijeron justamente esta declaración: ahora lamerá esta gente todo nuestro contorno como lame el buey la grama del campo. Este es justamente el pensar del pueblo de Moab. ¿Y qué ocurrió con su rey, con Balac? Pues exactamente lo mismo. Realmente les agarró el máximo temor que le ocurriese lo mismo que le hubiera, o que le ocurrió, mejor dicho, a los amorreos. Esto es justamente el contexto. ¿Me van siguiendo? Ahora bien, fíjense que el temor era real. ¿Era real o no era real? Claro que sí. Pero también aquí hay un aditamento de ignorancia bíblica y de ignorancia espiritual. Y usted dice, ¿por qué está diciendo esto? Porque si usted se va a Deuteronomio, capítulo 2, versículo 9, hay una orden de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Cuál es la orden? Por favor, busque Deuteronomio, capítulo 2, versículo 9. Si Moab hubiera escuchado, entendido, salido de la ignorancia, hubiera confiado en que Dios iba a cuidarlos. Dice la palabra: y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Vale decir que ya Dios había dicho al pueblo de Israel que no tocase a Moab. ¿Me va siguiendo? Pero la ignorancia, el miedo, el temor sobre lo que estaban viendo, lo que estaban observando, pues sí era lógico, pero también era ignorante. ¿Sí? Ese es el contexto. Y fíjense que en este contexto lo que ocurre es que Balac empieza a encontrar o buscar recursos. Y el recurso que encuentra el recurso de un profeta que no era del pueblo de Israel, pero que conocía al Dios conocido, tanto así como Melquisedec o Jetro, que no eran parte del pueblo de Israel, pero de una forma que no conocemos, que la Biblia no nos muestra. Nos va sí determinando de que tanto Balaam como Jetro, como Melquisedec, conocían a Dios, al Dios verdadero, sin ser parte del pueblo de Israel. Y lo que hace pues Balac es tratar de conectar con este profeta que tenía una autoridad espiritual. Y justamente Balac entendía que deteriorando la raíz del poder del pueblo de Israel pudiese hacerle frente a los israelitas y justamente vencerlos. Claro está de que los israelitas no se iban a meter con los moabitas, no se iban a meter, pero esto no lo sabía justamente su rey Balac, por la ignorancia, por el temor de lo que justamente estaba observando. ¿Me van siguiendo? Vale decir que toda la historia de Balaam nos muestra la firmeza de la ignorancia, del error y del temor en una conjunción, en un cóctel totalmente devastador.
Fíjense que en otro contexto la palabra dice que el pueblo perece por falta de ignorancia. Bueno, esta palabra también se aplica al pueblo moabita. Sin embargo, Dios permitió esta situación para poder encontrar una enseñanza espiritual de la cual Judas y el apóstol Pedro rescatan, diciendo justamente: este es un corazón perverso y entenebrecido, el corazón de Balaam. Muy bien, por tanto, dice justamente, la palabra continúa: envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Obviamente Balac tenía noticias de que Balaam tenía autoridad espiritual, porque evidentemente en su historial, en su récord de Balaam, pues había bendecido a ciertas personas o etnias, y habían sido bendecidos, y también su maldición había afectado, por cierto. De esta manera, pues Balaam tenía una reputación de dones espirituales, de un conocimiento de Dios, y Judas está tomando esta virtud en Balaam para mostrar el error de Balaam y para advertirnos a nosotros sobre los lobos, pero también advertirnos a nosotros sobre nuestro corazón. Fíjense qué notable, porque justamente la petición acerca de el favor que Balaam tenía que hacer era en función de la maldición al pueblo de Israel. Lo que acontece justamente es que pues Balaam escucha el ofrecimiento, y justamente cuando dice: ven ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, era la acción de maldecir, de sacarle justamente toda esa fuerza en la que Israel estaba espiritualmente arraigado, y entendía Balac que Balaam efectivamente podía hacerlo. Por esto es que la palabra de Dios nos muestra de que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron al profeta, llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, y él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablara. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Fíjense que la palabra es clara. Fueron los ancianos con una dádiva generosa hacia el profeta. Y fíjense qué notable, aquí empieza la dinámica del corazón perverso y entenebrecido. Todo arrancó en justamente la ignorancia, pero en este estado de confusión es donde el diablo se hace su festín, ¿sí? En río revuelto, ganancia de el diablo. Y esto justamente es lo propicio, la confusión reinante, el temor angustiante y la ignorancia de que Dios ya te había determinado que nada iba a hacer con Moab. Pero me van siguiendo cómo está la trama. La trama se muestra desde Balac y los moabitas bastante fea. Pero justamente en este tenor de tanta ignorancia y tanta confusión mental que el pueblo moabita estaba viviendo. Entonces, en este sentido, fueron a ver a Balaam, y la relación de Balaam con los ancianos de Moab y con el rey Balac, pues hubo una conexión en el corazón de Balaam. Es que Balaam era movido por esta dádiva tan generosa. Fue así que la palabra dice: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta. El primer compromiso de Balaam era evidente cuando él invitó a los hombres a reposar aquí esta noche. Fíjense que él permitió que aquella dádiva movilizara su corazón.
Y él sabía claramente que Dios no iba a maldecir a su propio pueblo. Dios no podía ir en contra de su pueblo. Sin embargo, la premisa de reposar aquí, vamos a ver qué es lo que Dios me dice, es una forma de negociación, a ver si Dios le permitía poder realizar este acto y recibir esta generosa dádiva. ¿Me van entendiendo? Había un corazón que empezaba a relacionarse con una dádiva. Empezaba justamente a negociar con el mensaje que justamente venía de parte de Dios. Por eso dice, reposad aquí esta noche, para que Dios mismo pudiera justamente decirme y justamente de esta forma escuchar a Dios respecto a esta oferta. Justamente esto es claramente incorrecto porque no es una acción que viene de parte de Dios. Y fíjense que Balaam dijo esencialmente, déjenme buscar a Dios acerca de este asunto, respecto a un asunto que era claramente pecado y la voluntad de Dios era clara. Ahora, esto es parte de esa interacción que ocurre en el corazón. Dios claramente nos habla acerca de cómo son las cosas, pero hay ese tipo de negociación en el corazón balamesco, para decirlo de una manera, de un corazón que va por el error de Balaam para poder tratar de encontrar una vuelta a algo que Dios ya ha determinado que no es así. Por esto es que Balaam se preocupaba mucho más acerca de las dádivas que de la voluntad de Dios. E inmediatamente el corazón de Balaam fue revelado. A pesar de que él era un hombre con importantes dones espirituales, su corazón justamente estaba buscando algo que no era la voluntad de Dios. Y justamente Balaam comenzó este movimiento, un camino descendente peligroso en el que justamente había pecado y buscó una excusa espiritual para perseguir el pecado por su amor, por su codicia, aquello que estaba enquistado en su corazón. Por esto es que esencialmente trató de manipular a Dios, tratando de tener una excepción a lo que Dios ya había determinado en su palabra. Y fíjense que esto es lo que Judas está remarcando. Por eso es que la palabra de Dios en el versículo 9 del capítulo 22 nos dice que vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Obviamente Dios ya lo sabía, ¿sí o no? Sí. Pero estaba permitiendo o le estaba, dándole la oportunidad a Balaam que dijese, bueno, yo no sé qué varones son. Sin embargo, Balaam sí sabía que eran perversos, sí sabía qué estaban haciendo. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podrá pelear contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Es categórica la palabra de Dios. Es categórica la palabra que llega a nuestro corazón. Es determinante la manera en la cual Dios nos habla. Fíjense que la palabra de Dios nos habla acerca de nuestra adoración a Dios como un acto de obediencia. Esto lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Pero justamente la obediencia a Dios es un acto de adoración. Vale decir que cuando usted obedece a Dios en su palabra, lo que está haciendo lo está adorando. Sencilla y claramente así. Y esto fue lo que Dios le dijo a Balaam. Sin embargo, pues Balaam no se quedó contento. La palabra de Dios nos dice justamente de que Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Ahora, usted dice, Balaam actuó correctamente. Bueno, en el hebreo lo que está refiriéndose es que dijo correctamente las palabras, pero dejó abierta la puerta en que, honestamente, yo quisiera ir con ustedes. Pero
pues la verdad es que estoy luchando porque Dios ya me ha determinado de que no debiera hacer tal cosa, pero mi corazón quiere hacerlo. Y esto es lo que Judas nos está hablando. Judas está diciendo, este es el corazón de un perverso. Es el corazón entenebrecido de un apóstata que empieza justamente a negociar con aquellas cosas que Dios le ha dicho que no debiera hacer. Fíjense que cuando la palabra habla acerca del amor entre hermanos, de la comunión, habla de la sujeción, nos habla de un montón de elementos que son parte de la obediencia a Dios. Son algo que debiésemos pues guiarnos a rajatabla. Sin embargo, pues en el caso de un corazón como el corazón de Balaam, estaba entendiendo de que Dios le decía que debiese hacer tal cosa, pero honestamente no estoy convencido. Tantas veces, recuerdo hace muchos años atrás, si no tantos, recuerdo predicaciones o mensajes, decían, no te juntes con el murmurador, ¿sí? Era para decirle el domingo, no te juntes con el murmurador, y el lunes, ¿qué creen? No chismees, no murmures, no levantes falso testimonio, ama a tu hermano. Y parecía que era exactamente el mensaje opuesto. Ese es el corazón de Balaam. Es un corazón que está escuchando la voz de Dios, pero honestamente está permitiendo que, bueno, no es tan determinado. ¿Me va siguiendo? Este es el corazón de Balaam. Por eso es que la lógica muestra de que cuando Balaam no quiso ir con vosotros, volvió a Balac justamente a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. O sea, le abrió la puerta para que Balac pudiera decir, bueno, vamos a redoblar la apuesta, vamos a darle una mejor gratificación. Y es en ese punto, la historia de Números capítulo 22 nos muestra que fue otro grupo más honorable, con mayores recursos, otra vez fueron a verlo a Balaam, ¿sí? ¿Y qué hace Balaam? Pues Balaam dice, bueno, quédense aquí esta noche a ver si Dios me dice algo al respecto. La pregunta es, ¿qué Dios le había dicho a Balaam? ¿Qué Dios le había hecho a Balaam? La pregunta. La respuesta es, Dios le dijo que no maldijese al pueblo. Pero fíjese que aún Balac, aunque con su ignorancia se hubiera quedado con esa palabra, se hubiera quedado quietito ahí, el pueblo de Israel iba a pasar por al lado y nada le iba a hacer. Recuerde Deuteronomio capítulo 2, versículo 9. ¿Sí? Nada iba a pasar. Pero Dios permitió esta situación para mostrar lo que hoy estamos viendo. ¿Me va siguiendo? Es muy profundo lo que estamos hablando. En este contexto, Balaam hace exactamente lo mismo. Bueno, Dios le permite ir. Porque, como decíamos, como es ese refrán o esa máxima que acuñamos con mi esposa, si no escuchan a Dios, pues menos nos van a escuchar a nosotros. Y Balaam denota que ni a Dios le escuchaba porque quería torcer la mano. Entonces, pues Dios le dice, bueno, ve. Y de esta manera, Balaam cree que le ha torcido la mano a Dios. Realmente, yo sabía que estaba en lo correcto. Este era mi sentir. Yo sentía esto. Sin embargo, es justamente a lo que nos estamos refiriendo en cuanto a lo que la palabra de Dios nos va diciendo. La palabra de Dios no se entiende intuitivamente. Lo que se entiende es a través de estudiar, pues mirarla, de meditar en la palabra, y vamos discerniendo, y de esta manera la palabra nos va guiando. Y la palabra nos va diciendo, Dios nos va diciendo a través de su Espíritu, por dónde debemos transitar. Pero si nos guiamos por nuestros sentimientos, Judas dice, estos son sensuales, que causan divisiones. ¿Por qué? No porque sean sensuales que se pongan una foto muy provocativa en Facebook. No. Son sensuales porque se guían por sus sentimientos. Y a esto está refiriéndose el corazón de aquel perverso, el corazón de Balaam. ¿Bien?
Pues la historia en Números capítulo 22, usted la va a leer y va a mirar cómo justamente Dios le permite a Balaam poder encaminarse, y el encaminarse hacia justamente hacia ese encuentro con Balac, se encuentran justamente estos dos corazones que están estrictamente encaminados, uno en la maldición hacia el pueblo de Israel, en el temor de lo que nunca iba a pasar, y el otro en la ambición y en la codicia. Y esto nos está mostrando algo muy, muy profundo. ¿Qué ocurre? Bueno, del verso 22 en adelante, pues ocurre un incidente bien llamativo. Pues Balaam no tiene ningún medio de transporte, sino solo un asna, ¿sí? Y en esta asna, pues empieza el camino hacia el encuentro justamente con Balac. Y dice la palabra en el versículo 22 en adelante que la ira del Señor se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él, o sea, ¿quién? Balaam, ¿no? Montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y su asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Fíjense que la situación es una situación bastante complicada para el profeta. ¿Qué le pasa a esta burra? ¿Sí? ¿Qué le está pasando? Realmente tengo muchas batallas espirituales. Estoy batallando contra el enemigo. Habrá pensado, ¿no? Balaam. Fíjense que la lectura que podemos hacer de las situaciones no precisamente puede ser una lectura correcta solamente viendo las situaciones. Lo que Balaam aquí pensaba es que tengo mucha batalla espiritual para llegar a Balac, ¿sí? Sin embargo, pues esta asna estaba observante que el ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad, estaba parándose enfrente de él. Y se apegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Fíjense qué tremendo. Usted dice, ¿y quién es esa asna? Esa asna, o esa burra, o ese burro, ¿sí? Es el cristiano, poco brillante, o sea, no es mucha luminaria, pero muy temeroso de Dios, que cuando ve al Señor, cuando observa al Señor, pues obedece a Dios. Y es aquel que es justamente el pinche, es la molestia en el zapato de aquel siervo de Dios, entre comillas. Pero también es la víctima de la ira del siervo de Dios. ¿Me va entendiendo? Es la víctima, ¿por qué? Porque le molesta. ¿Cómo ve? Le molesta que esta burra, esta asna, no se mueva. Y no se mueve justamente porque está viendo algo que el profeta debiese ver. ¿Me va siguiendo? Fíjense qué notable. Obviamente que está refiriéndose aquí a una actitud en la cual el asna justamente tiene la ira del desobediente. El asna es una imagen perfecta de un simple nada y espectacular, sin embargo obediente seguidor de Dios. Qué bueno sería que seamos todos esa asna, ¿no? Y podamos inquietarnos en el amor del Señor.
Bueno, el corazón de Balaam pues estaba inquieto, perverso, y dale que te dale duro ¿a quién? Al asna. Resulta ser de que el asna, ¿qué hizo? La burra, el burro, el cristiano, habló. Y fíjense que en el coraje que tenía Balaam, pues ni se dio cuenta que la burra habló. Ni se dio cuenta. Solamente que le respondió. ¿Pero qué le dijo la burra? O el asna, o el cristiano. Mijo, no te he servido tantos años. ¿Por qué me pegas? Te he servido, me has usado. Y fíjense que la burra, o el asna, o el cristiano, saca lo mejor de Balaam. Saca lo mejor. Porque Balaam dice, pues sí, me ha servido. Y ahí inmediatamente, ¿qué ocurre? Bueno, entonces vamos al texto, ¿bien? Del 28 en adelante. Porque le estoy relatando la historia, pero tiene más fuerza cuando usted lo lee en el texto bíblico. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado hasta estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? No es que como decíamos, no es que se asombró porque la burra hablaba, sino que hasta con la burra hablaba. Ojalá tuviera espada en mis manos que ahora te mataría, te correría de la iglesia. ¿Sí? Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. No te he servido, no te he ayudado, no he orado por ti, no he estado al lado tuyo. Y el asna dijo a Balaam lo que le dijo, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y justamente, como decíamos, Balaam sacó lo mejor. El asna, el cristiano fiel, sacó lo mejor del profeta. Bueno, esto sí el profeta quiere escuchar, porque a veces los Balaam, cuando uno quiere hablar con los Balaam, te sacan del WhatsApp, ¿sí? Es verdad, en serio. Cuando uno quiere entablar relación sobre aquello que uno quiere justamente como burro, ¿no? Como Balaam, como un asna, con un Balaam, pues ni quieren hablar contigo. Y eso pasa. Pero fíjense la actitud del asna. Es la actitud que justamente es la acción del cristiano que debemos tener y debemos encontrar esta enseñanza clara en nuestras vidas. Entonces, justamente al encontrar este contexto, vemos que luego, en el versículo 31 en adelante, Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, claro, ya ni por dónde. O sea, no tenía otra manera de reaccionar. Y justamente el ángel de Jehová defendió al cristiano. Al cristiano que no era muy espectacular, que no tenía muchas luminarias, pero que era obediente al Señor. ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. La palabra justamente perverso delante de mí, en el hebreo quiere dar la idea de ir en el camino equivocado en una manera imprudente. Estás yendo en el camino equivocado de una manera imprudente. ¿Por qué la golpeaste? ¿Por qué lo golpeaste? Justamente, dice, he aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. O sea, no hay mucho que explicar acá, ¿no? No hay mucha más explicación, pero sí nos deja la evidencia del juicio de Dios en un corazón cargado con el desliz de Balaam. Sin embargo, y con todo esto, pues Balaam
dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. O sea, vamos a ver si me das chance para hacer mi business. Si te parece mal, o sea, a esta altura, mi hermano, ¿te parece mal? O sea, ya ni modo. Pero revela otra vez, sigue revelando el corazón perverso de Balaam. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Y fíjense que todo esto en función de que nada iba a pasar. ¿Por qué? Porque Israel no iba a destruir a Moab. Tenía órdenes de parte de Dios de no destruirlo. Sin embargo, se está revelando en un corazón que codiciosamente buscaba hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Alguno puede decir, la codicia material está incluida, pero no se limita a la codicia material. Se relaciona con todo aquello que está en nuestro corazón como nuestro deseo perverso y no hacer lo que la palabra de Dios está determinando. Por eso dice la palabra, dice Judas, su corazón sensual produce divisiones familiares, en todo ámbito, en la iglesia inclusive. ¿Por qué? Porque su corazón busca su propia voluntad. Y no son cualquier persona, porque argumentan de tal manera que generan dolor. Por eso que Judas está tan observante. Tengan cuidado, cuídense ustedes mismos, aún de poder deslizarse en este camino de seguir su corazón perverso, su corazón malvado. Por eso, si te parece mal, yo me volvería. Balaam parece indeciso en cuanto a si él realmente estaba desagradando a Dios. Si te parece mal. Y esto es algo que debiésemos reconsiderar en nuestra vida. Fíjense que el apóstol Pedro, que tiene una conexión muy similar a lo que Judas nos está hablando, dice en el capítulo 2, versículos 15 y 16, que el corazón de Balaam ha dejado el camino recto y se ha extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula, bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. En realidad, en parte la refrenó, pero este Balaam siguió su camino. Y obviamente, Dios le permitió encontrarse con Balac, ¿sí? El que confunde con el devastador. Para llegar justamente al final del capítulo 22, en donde pues él, en ese estado de confusión, él dice, bueno, yo voy a decir lo que Dios dice, en un sentido, negociando en que obviamente Dios no quiere maldecirlos, pero yo quiero la recompensa. Yo quiero aquel reconocimiento que Balac pudiera darme. El final termina en que Balac no le da la recompensa, porque Balaam no puede maldecir al pueblo de Israel. Y usted dice, ¿Balaam actuó correctamente? La respuesta es no, porque su corazón perverso pues llevó aún luego al pueblo de Israel a conectarlos con mujeres perversas que degeneraron en la adoración al Dios verdadero. Vale decir que hay un corazón que quiere hacer su propia voluntad. Y más tarde o más temprano que tarde se sale con la suya. De una manera u otra se quiere salir con la suya. Su agenda personal, sus deseos personales, sus frustraciones, sus sueños, sus motivaciones, lo llevan a poder querer realizar su propia voluntad. Y Judas dice, tengan cuidado. Tengan cuidado porque todo arranca con la envidia. ¿La envidia de quién? De Caín. Y esto va encaminado hacia el perverso corazón de quién? De este Balaam, para justamente caer en la rebeldía de Coré. Y ahí ya no hay iglesia que cuente. Ya no hay cristiano que perdure o permanezca. Pero la palabra de Dios nos está mostrando
que nuestro corazón, el apóstol Pablo dice, yo tengo que examinarme a mí mismo, no ha de ser que aún yo pueda deslizarme. ¿Hay alguna posibilidad que nuestro corazón se desvíe? La respuesta es sí. Pero también está justamente la observación. Y fíjense que el cristiano que no se desvía es aquel cristiano que toma esta enseñanza primeramente para sí. No que esta le vendría bien para este le vendría bien para el otro. No. Esta me viene bien para mí. Y cuidando mi corazón es la manera en la cual puedo librarme de estas acciones que Judas justamente nos está mostrando. Y esto es justamente el camino perverso de Balaam. La palabra de Dios había determinado algo y Balaam quiso salirse con la suya. No pudo, pero pervirtió en su camino un montón de situaciones en las cuales Judas nos está advirtiendo. Tengan cuidado con sus deseos, con sus motivaciones, con sus agendas personales, con la intuición de poder realizar su voluntad y no que Dios los vaya guiando. Y de esta forma, de esta manera, tengan mucho cuidado para que puedan ser hijos de Dios, obedientes a la palabra y de esa manera glorificar a Dios en todas sus vidas. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque tu palabra es extremadamente clara. Tu palabra, Señor, nos muestra de qué manera, Padre, nosotros somos libres del camino de Caín, del lucro en el error de Balaam y de la contradicción de Coré, a través de lo que tu palabra nos va enseñando. Ayúdanos a tomar esta palabra, a atesorarla en nuestro corazón, a poder procesarla y vivirla con la intensidad que tú quieres en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús.